Lo que se había anunciado como un embate con sentencia de muerte, según algunos, para la Organización de Estados Americanos, la OEA, la reunión de la CELAC, celebrada en nuestro país hace unos días, que reúne a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, sencillamente fue un encuentro que evidenció la falta de consenso y unidad entre los estados miembros de esta organización, la CELAC. La expectativa de llegar a acuerdos y acciones, todo lo que se tenía previsto para la pasada reunión, palideció ante la polémica desatada por la presencia de los mandatarios de Cuba y Venezuela, con el frontal reclamo de los presidentes de Uruguay y Paraguay. No hubo manera, pues, en que la reunión pudiera poner en la mesa, como se propuso, un acuerdo sobre la desaparición de la Organización de Estados Americanos, ni sobre un plan de desarrollo integral para Centroamérica. Sin embargo, los enfrentamientos verbales por las diferencias políticas e ideológicas, las ausencias de mandatarios claves y el no abordar temas actuales y prioritarios de la región, como puede ser la migración masiva, hicieron que casi pasara desapercibido en este encuentro la presencia, de manera virtual, del presidente chino Xi Jinping, que ofreció de manera virtual, como ya le dije, que China continuará prestando apoyo a los países de América Latina y el Caribe, y ayudará a los países de la región a superar la pandemia pronto y a reasumir, dijo él, su desarrollo económico y social. Los invito a ver, vamos pues, la siguiente nota sobre este encuentro de la CELAC y para conocer más sobre este proyecto de México de transformar la Organización de Estados Americanos. Vamos a verlo. Desde hace unos meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha venido proponiendo una reforma integral o de plano la desaparición de la Organización de Estados Americanos, OEA, argumentando que ésta solo sirve a los intereses injerencistas de Estados Unidos y, a su parecer, debería ser un órgano autónomo, mediador y que respete la soberanía de los pueblos. Esto en clara alusión a Cuba y Venezuela, países que están fuera de la OEA. Cabe recordar que la Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a 1890, cuando tras la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que luego de varias décadas de funcionar como primer sistema institucional interamericano, derivaría en la actual OEA, creada oficialmente en 1948, cuando se suscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, reúne a 35 estados independientes y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Con todo y la altura de los propósitos que animaron su creación, la OEA no ha estado exenta de cuestionamientos por su abierta alineación a los intereses de Estados Unidos, y muestra de ello es la expulsión de Cuba en 1962, cuando el gobierno de Fidel Castro declarara a esa nación de corte socialista marxista-leninista. Entonces, los países que la conformaban, con excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con la isla. Ahora, 60 años después, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, busca transformar el estatus de este organismo multilateral. El mandatario ha explicado que América Latina pasa por un momento inmejorable para una verdadera integración entre países latinos, así como una nueva relación de respeto con Estados Unidos, en donde nuestro vecino del norte debe dejar de intervenir en los asuntos políticos y económicos de naciones como Cuba y Venezuela, con los que se puede o no estar de acuerdo, pero que habrían de ser resueltos de manera interna. Fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien días antes de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizada el pasado sábado en la Ciudad de México y a la que asistieron 17 jefes de Estado y cancilleres, habría manifestado que en esta sería la propuesta del mandatario. Sin embargo, de último momento, el punto fue sacado de la agenda, pues era evidente que no se contaba con el apoyo suficiente para llevarlo a cabo. Incluso, durante la reunión de mandatarios y cancilleres en Palacio Nacional, la tensión se hizo presente y quedaron expuestas las rencillas que hay actualmente entre Paraguay y Uruguay contra Cuba, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estos últimos países que han sido señalados de llevar un gobierno dictatorial con represiones constantes hacia sus ciudadanos, pero que también es cierto que Venezuela y Cuba
han tenido que padecer sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez dijo no reconocer al mandatario venezolano Nicolás Maduro, lo mismo que Luis Lacalle, titular del gobierno uruguayo, que se lanzó contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, países en los que dijo no hay una democracia plena. De igual manera, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, acusó a Argentina de interferir en asuntos internos. En el marco de esta reunión, López Obrador pugnó por que América Latina pase de estas diferencias ideológicas y políticas de sus gobernantes y se una en un bloque similar al que dio origen a la Unión Europea, así como a la creación de un tratado económico que incluya a Estados Unidos y Canadá para fortalecer el mercado interno del continente y así hacerle frente a la expansión de China. Hay que decir también que es Estados Unidos el país que aporta más dinero para la operación de la OEA, por lo que resulta complicado que solo porque el presidente de México proponga su desaparición, realmente este organismo se disipe. Mientras México entrega cada año poco más de 6 millones de dólares para el funcionamiento de este organismo, el país de las barras y las estrellas dispone anualmente de más de 84 millones de dólares. A manera de historia, en la década de los 60, mucho antes de ser el sucesor presidencial, Luis Echeverría Álvarez fungió como espía para los estadounidenses y entregó información de los compatriotas. Muchos años después, al culminar su sexenio en 1976, buscaba seguir gozando de un cargo de importancia y se quiso postular como secretario de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, en el pecado llevaría la penitencia, pues los vecinos del norte lo conocían muy bien y lo calificaron de arrogante, mesiánico, megalómano, puritano, no siempre productivo y difícil de aconsejar. Lo anterior de acuerdo a cables que se dieron a conocer en 2013 por Wikileaks y que terminaron por echar abajo su candidatura para la mayor organización internacional existente. El sueño de Luis Echeverría de liderar a las nuevas naciones en vías de desarrollo, en lo que entonces se llamó el Tercer Mundo, quedó en eso, en una aspiración condenada al fracaso por sus antiguos nexos como informante y por su desprestigio como gobernante, a cuya cuenta se abonan las matanzas del Jueves de Corpus de 1971 y su participación en la masacre de Tlatelolco en 1968, cuando fue secretario de Gobernación del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Habrá que ver en qué queda la aspiración del presidente López Obrador de encabezar los esfuerzos de los países latinoamericanos y del Caribe para sacar provecho de sus ventajas competitivas en el mundo globalizado del siglo XXI.